Bueno, vamos a ver, antes nos decía Marga Celada, si hay una persona que sabe de música en España, en las últimas décadas, es ese señor que trae ahora a Llanta, porque lo sabe todo. Lo conocí en tiempos de CBS, lo sabe todo. Y además, a mí lo que me impresiona más es como en muy pocos años Madrid ha creado una industria del espectáculo que era impensable hace 20 años, que es el de la revista musical, pero una revista al nivel de Broadway, no inferior, algunas todavía más difíciles, y realmente mucha gente viene a Madrid simplemente a ver el musical. Bueno, el turismo del teatro musical, ¿no, José Pero María? bueno, es que es una fuente de ingresos y hay una persona que tiene 4 o 5 de las más importantes y en estos momentos como 4 o 5 en cartel, que se dice pronto. Estamos hablando de José María Cámara, que es productor comercial de musicales y es muchísimas cosas más, ¿no? Porque tu andadura, José María, empezó pues siendo presidente de Sony. No, empecé modestamente ¿cómo era? De contable de CBS, sí. Hasta que se dieron cuenta que eso no era lo mío, sí. Y fuimos cambiando de posición. Pero sí, hemos estado durante 37 años ahí en la industria de la música. En la industria de la música... Federico me lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Tanta sabiduría atribuida, vamos a quedar... No, pero sí, bueno, además fíjate, es que me lo ha dicho Marga y es verdad. Dice, hombre, Camilo yo lo conocí y él lo conoció mucho más. Ahora nos contará alguna anécdota de Camilo, porque José María además pues es un tiene mucha, conoce a muchas personas relevantes de la música y eso resulta divertido, pero decir que las producciones que tiene ahora mismo en cartel son Billy Elliot, que además renuevan niños, habéis renovado el reparto de niños, claro. Sabéis que pues cada año a los chavales hay que ir cambiándolos. Tiene West Side Story, fantástico musical, del que hablamos aquí muy elogiosamente el año pasado. Incluso entrevistamos a sus protagonistas. Ahora y mismo también está en de Billy gira. Elliot, que yo siempre recuerdo que me sorprendió el plan de negocio. Porque cuando tienes una empresa, lo más difícil es hacer un plan de negocio hasta cuánto puedes invertir, ganar o perder o cerrar. Bueno, que hasta el 4.º año se planteaban perder y que a partir del 5.º es cuando empezaban a ganar dinero con una inversión enorme. O sea, primero hace falta tener valor y luego hace falta haber creado un microclima del espectáculo que es que, repito, no es que no existiera, es que no era ni imaginable hace 20 años en Madrid. El microclima también es que ahora este señor lleva el Teatro Alcalá, el Teatro Rialto, el Teatro Calderón y el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Eso es un clima con grandes producciones. Con grandes producciones. El Nuevo Apolo hay que precisar que todavía lo programa Sumo, porque es de nuestra propiedad, que es copropietario. Pero el mérito es de nuestros productores. Son Produce, yo represento a Son Produce y mis socios son los que tienen este mérito. Y a ver, Madrid se ha convertido en la capital mundial de los musicales en español, por, como tú apuntabas muy bien, la calidad de nuestras producciones. Hay que citar aquí como competidores el Celsos Stage Entertainment y Son Produce, que somos los principales productores, y tenemos dos características. Una, la calidad es comparable a la producción que se hace en Londres o Nueva York, a veces mejor, en el caso de Billy Elliot es mejor, y además lo hacemos en español. Y esto es muy importante, porque la gente ya por fin puede dejar de fingir que entiende lo que está pasando allí. Que habla pichinglish. Exactamente. Nosotros somos contadores de historias. Y en la medida en que la historia se comprende, la experiencia es más satisfactoria. El hecho de que hagamos grandes y magníficas adaptaciones a nuestro idioma, al español, hace que la experiencia musical sea lo que tiene que ser, que es completa. Hay que citar aquí al gran David Serrano como adaptador y director de Billy Elliot y adaptador de la versión que producimos de West Side Story, que ha sido asumida como la versión oficial en español allá donde se haga West Side Story en español. Entonces, nuestra capitalidad de los musicales en español tiene que ver con la calidad de la propuesta, tiene que ver con la existencia de una en este momento una cantidad de artistas maravillosos, capaces de dotar de excelencia. Bueno, es que habéis creado escuela. Claro, además ha habido que hacer una escuela. Ha habido que hacer una escuela. Bueno, yo recuerdo que cuando Billy Elliot, en la última versión que hemos entrevistado en estos años, a mí lo que más me sorprendió es que había 3 elencos y una escuela para ir creando a los niños conforme van cambiando la voz, que hay que cambiarlos. ¿Y cómo se mantenía? El respeto a la parte privada del niño, del crecimiento del niño, que tiene que estudiar, que no puede dedicar su vida toda como esclavo o con 11 años a bailar, a cantar, sino que además tiene que dedicar su vida. Pero además tiene que ser un profesional y entrenar muchas horas. Bueno, era un milagro esa mezcla que no se da en América,
donde los niños artistas son prácticamente esclavos y ya no salen de ahí, sino que aquí se ha mantenido, es una cosa que dice el Real Madrid, que se empeñó en Bernabéu. Mis chicos, decía, tienen que estudiar y por lo menos tienen que tener algún título. Ya con Florentino tienen que ir a la universidad, porque eso se acaba. No, los chicos de Billy Elliot van al cole todas las mañanas, claro, por lo que tengo entendido, eso ¿no? es lo que me parece admirable. O sea, que en lugar de ir a una rentabilidad, al año que viene es, en 5 años, haciéndolo muy bien, tenemos 2 generaciones de niños trabajando que al final lo van a hacer divinamente y encima disfrutan ellos, hacen disfrutar. Pero ¿cómo conseguís que, por ejemplo, hemos pasado una crisis brutal de casi 5 años, desde el 2008 hasta el 2013, brutal, en todos los ámbitos. 5 millones de parados, 1 millón de empresas perdidas. ¿Cómo ha conseguido vadear esa crisis algo tan expuesto y tan caro como es precisamente un producto como el vuestro, que es muy difícil de montar porque es muy caro, es muy difícil de que entre en beneficio porque tiene que durar y el público tiene que tal, y luego además pues ese clima que a veces la gente tiene de gastar y otras de dejar de gastar, que no sabes muy bien cómo se produce. Bueno, durante un tiempo fuimos castigados, iba a decir yo, con el mismo IVA que cualquier IVA de lujo, porque alguien atribuía que el teatro musical, en general la cultura, es un lujo. Y no es un lujo. Así que la gente dejó de gastar en lujos, pero siguió gastando en lo que no era un lujo, en este caso, musicales o teatro o cultura. Y eso nos salvó de la crisis porque la cultura, el teatro, la experiencia es fundamental. Así que en alguna medida, por supuesto que tuvimos que espabilarnos y ser mucho más eficaces, mucho más eficientes, lo cual contribuyó a que hoy podamos defender esa posición de dominio que tenemos. Mejor, ¿no? claro. Pero realmente la gente valora muy mucho los musicales como una experiencia que satisface muy bien el tridente ideal a la hora de ver qué haces con tu vida, que es a qué dedicas tu dinero, a qué dedicas tus emociones y a qué dedicas tu tiempo. Sabio Perales, con a qué dedicas su tiempo libre, esa clave es fundamental. Así que hoy por hoy los musicales ocupan un lugar de privilegio en el menú de entretenimiento y de cultura y de formación de la gente. Cualquier niño, cualquier familia que vaya a ver Billy Elliot, esos niños y esas niñas van a salir de ahí siendo mejores personas. No solamente se lo van a pasar muy bien, van a recibir una lección de vida que les va a ser útil. Y la gente al final sabe valorarlo y la gente paga por ello. ¿Y cuál es el proceso? ¿A quién se le enciende la bombilla? ¿Va a haber un musical en Broadway, quizás? Siempre buscando como los que buscan futbolistas. Claro, nosotros cuando estamos intentando ver qué tipo de musical sería bueno traer a España o producir desde España, pues primero partimos de la experiencia real. Es decir, tanto Londres como Broadway son 2 lugares donde sucede lo que sucede y lo que sucede ahí probablemente puede suceder en cualquier otro lugar del mundo, porque somos ciudadanos internacionales. Aquí no estamos hablando de grandes Sobre todo diferencias. si hablamos de música, de emoción, de historias sencillas que puede haber toda la familia, claro, pues eso es universal. Claro. Cuando hay historias eternas, una historia clásica como es West Side Story, Romeo y Julieta, pues esa historia viaja en el tiempo, viaja en las culturas, viaja en el espacio, y en la medida en la que la historia es buena, todo lo que tienes que hacer es ver cómo la cuentas. Va a cambiar cómo la cuentas, o sea, sean los Capuletos y los Montescos, o sean los Jets y los Sharks, pero la historia es la clave. Que, por cierto, en un musical lo más importante de todo es el libreto, es la historia. La música viene después, pues en el fondo de la cuestión musical no deja de ser, cuando tú estás intentando expresar emociones, el texto es un nivel de expresión de emociones. Cuando la emoción crece, probablemente es una buena idea cantar. Y cuando ya no puedes más, bailas. Eso es lo que hace una musical, ¿no? Ya cuando se te ya no explota el corazón, ya bailas, con tu vida, ¿no? bailas y contigo bailas. José María, y aparte hay otra cuéntanos. característica que con ello cierro, y es que en un musical el espectador es más que el espectador. En un musical el espectador participa. Y esto completa la experiencia. Bueno, porque el actor recibe también, ve lo que está pasando en el espectador, claro, y se siente parte de lo mismo. Ese proceso de inteligencia colectiva se alimenta como en ningún sitio en un musical. José María, cuéntanos cómo empieza todo, ¿no? Porque hay un momento en que, pues se enciende la espita de producir Hoy no me puedo levantar, que ha sido uno de los grandes musicales de producción española, que ha sido un éxito muy duradero y que todo el mundo todavía recuerda. En ¿Cómo mi caso, comenzó? Como
¿Cómo se te encendió esa llamita? La vida está llena de casualidades. Sí. Yo creo que la C de cámara y de casualidades se llaman lo mismo. Durante mucho tiempo yo fui el responsable de BMG en España. Ahí descubrimos, entre otros artistas, de hecho en CBS, entre otros artistas a Mecano. Mecano se separaron y pasó el tiempo y yo me fui a trabajar a Nueva York, a vivir a Nueva York, y estando allí me llamó José María Cano para visitarme y ver cómo hacíamos para que regresara Mecano. Yo estaba en otra cosa y me parecía que no era el momento de que regresara Mecano, y nosotros vivíamos, mi mujer y yo, justo enfrente donde se representaba Mamma Mía, en Broadway. Y todo lo que se me ocurrió decir, no, bueno, que regrese Mecano ahora, no es el momento, hacer un musical. Así empezó lo de los musicales. Para quitártelo de en medio. Un poco para quitarme de en medio al querido José María Cano, que es el responsable de que esta idea germine. Es cierto que luego la produjo Nacho Cano, pero la idea nace, se produce de este modo casi milagroso en Nueva York. Así nace. Pero hablando de musicales, hay muchas semillas de las que hablar aquí. Hace minutos estaba exponiendo la música maravillosa de Camilo VI. Hay que añadir a sus atributos que él fue el primero que además produjo y protagonizó un musical que dejó para la historia. Jesucristo Superstar. Los que quieran saber realmente quién es Camilo VI, por favor, visiten YouTube y vean su Getsemaní y asómbrense. Camilo sembró la semilla en el mismo teatro donde hoy se representa Billy Elliot, en el nuevo Teatro Alcalá. Probablemente eso nos dejó el público ya en buen camino. Sí. Bueno, yo siempre recuerdo que además es que está Ángela Carrasco, que todo lo hace él, que él mete todo su dinero en esa producción sin saber si se lo iban a permitir. Correcto. Porque había muchos, dice, hombre, es que la visión de Cristo, no sé cuántas, que es mucho peor la de la película, aunque aquí hay mucho fan de la película. A mí la película me parece horrible. En cambio, Camilo era indiscutible. Y luego que hacía de Judas Teddy Bautista, que acabó en las GAE, cosa que me parece natural. Pero luego va y lo suple Pedro Ruiz Blas, el de A los que hirió el amor, que tenía una voz todavía más que Teddy Bautista. Y dice, pero vamos a ver, es que es una producción que para esos años, bueno, es inimaginable. Y el tío lo hace él, y hay con que su añadir dinero. Que arriesga, la gente dice que arriesga su dinero, lo cual es verdad, pero el dinero se puede reemplazar. Arriesga algo más importante. En aquel momento Camilo era un absoluto ídolo, Sí. Un ídolo absoluto. Si le hubiera salido mal la jugada, el ídolo hubiera quedado tocado. Muy tocado, además. Y el sí. tipo se sube al escenario y representa un Jesucristo superstar absolutamente insuperado hasta ese momento. Así que, en honor a Camilo, el que no tenga Jesucristo superstar, que corra a comprárselo, versión Camilo VI. José María, has conocido a un montón de ídolos. Has conocido a Bruce Springsteen, bueno, a Camilo VI, a Elvis Presley, a Isabel Pantoja, a Nirvana, El Canto del Loco, bueno, muchísimos más. Una anécdota, no sé, de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, hace poco tiempo la gente hablaba de que ponía en cuestión si es verdad o sería verdad que Juan Gabriel le pidió matrimonio a Isabel Pantoja. Sí. Yo fui testigo. Estábamos los tres nada más. Juan Gabriel era artista también de la compañía y fue su productor y fue mucho más su compadre. Y media hora antes... Quiso ser todavía más. Quiso ser, que le pidió matrimonio delante mío en su casa de La Moraleja, en la escalera, a punto de salir de Juan Gabriel hacia el aeropuerto para regresar a México. Literalmente, de hecho nos sorprendió a los dos, a Isabel más que a mí. Le dijo? Y Isabel improvisó una respuesta en la que yo creo recordar que le dijo que para ella ya era suficiente ser compadre y comadre. Compadre y comadre. Compadre y comadre. ¿Hinco rodilla o no? ¿Y cómo se lo pidió Hinco él? rodilla. No, él se lo pidió. Isabel estaba en la parte de más arriba de la escalera. Recuerdo que es una escalera vista, sin barandilla. Juan Gabriel y yo estábamos más abajo porque nos disponíamos a salir hacia el aeropuerto. Y ahí se giró y le pidió matrimonio de un modo tan natural que Isabel tuvo que improvisar esta respuesta que no quedó mal. Pero no quedó mal. Pero él no se fue mal. Cásate conmigo. ¿No se montó en el coche y se fue apesadumbrado? La despedida en aquella situación era una cosa rara, porque Juan Gabriel había venido para traer una de sus propuestas de producción de un disco. Había traído una maqueta, todavía recuerdo la anécdota, y en la maqueta, que era una maqueta aquella de cartón, donde venía un reel, había cometido un pequeño error. Y es que aparecía también el nombre de Rocío Dúrcal. Acabáramos. Aquello no era... Sí, no. Ya sabes, de repente... Error. Las flores equivocadas a la dama. Gatas bajo la lluvia, Sí, ¿verdad? sí. Dos. Pero ratifico que Juan Gabriel pidió en matrimonio a Isabel Pantoja. ¿Y Nirvana eran así de poco serios como aparentan? ¿O realmente había talento? Había mucho talento, mucho talento. Yo le recuerdo con su concierto en lo que era el pabellón de deportes del Real Madrid, donde están las torres hoy,
que cada uno iba a su bola. El batería, que ahora tiene grupo propio, andaba en bicicleta, en aquella época no era tan común, de acá para allá, y Cobain estaba completamente aislado en su bola, pero había mucho talento y sobre todo mucha verdad. Duraron poco, pero se lo pasaban bien. ¿Elvis vive? Nunca. No, Elvis muere, la gente dice que a Elvis lo matan las drogas. Sí. No, a Elvis lo mata el exceso de trabajo y las drogas eran para trabajar tanto como trabajaba. Porque realmente... y le mata la dieta, porque cualquiera que haya estado en Memphis y se haya comido un sándwich de los que comía Elvis en el restaurante Elvis Presley, sabe que está jugando con fuego. Estaba la vaca viva, ¿no? No, es peor que eso. Son sándwiches en los que la componente de azúcar... De pastrami, de 2 kilos, ¿verdad? Sí, Gordísimos. Es patético, pero... Sí. No, Elvis vive su obra, como todos los grandes, como vive la obra de Camilo. La obra de Camilo ahora va a tener una reencarnación merecida y por fin, tradición de este país, la gente reconocerá la grandeza de Camilo. Camilo fue el artista más grande de los 70, el más grande. Comentábamos fuera de antena que probablemente él fue consciente de que su época había terminado, y había dejado de ser el más grande, y dio un paso atrás, pero probablemente esa conciencia no vino acompañada de su aceptación, sí, de que había cambiado la vida, ¿no? El otro día nos contaba Alaska que había grabado con Fangoria, grabó un par de temas, porque a Camilo lo seguía todo, claro. Admiraba mucho a Alaska, admiraba a Camilo y Camilo a Fangoria, ¿no? Y que hay un momento en que él se va aislando, se va quedando absolutamente solo, resolo, porque no sabe vivir con nadie, no encuentra acomodo, pero ni hijo, ni marido, ni amigos, ni familia, ni nada. Correcto. Y en el fondo se va consumiendo en drogas, en chaperos, en lo que sea, pero sobre todo es que él como que renuncia, piensa que su vida de alguna manera ha terminado. Y el último WhatsApp que manda, que es viviré en mi música, tal, que es como su testamento, es que es así. Sí, correcto. Pero realmente yo quiero recordar Camilo como realmente el más grande de la época. Yo escribía una pequeña nota, pero me pedía la gente de ABC para contar mi experiencia con Camilo, y fueron mis 10 primeros años. Yo le odié a muerte, porque yo estaba en CBS y él estaba en Ariola. Claro. Y cada vez que sacaba un disco de Camilo VI, se los comía todos los demás, ¿no? Sí. nos íbamos a casa y yo lo odiaba a muerte. Hasta que luego me mudé a Ariola, fue presidente de la compañía de Ariola, donde estaba él, y descubrí un talento descomunal, tanto en su condición de autor como de intérprete excepcional, con todos mis respetos, ninguno como él, como de productor, con un talento maravilloso, con una formación limitada, pero un talento natural maravilloso, y además capaz de subirse al escenario y representar teatro. Que esto realmente, de los ídolos que ha habido en España, solamente se me ocurren 2 ahora mismo que podríamos mencionar. Paloma San Basilio, cuando hace su... Evita. No, cuando hace Evita, cuando hace El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha, bueno, claro, con José Sacristán. O el también gran Rafael con su Jekyll y Hyde. Sí. Pero el que pone la primera piedra es Camilo. Y cuando ha trabajado con esos grandísimos intérpretes y ahora se encuentra con estos pequeñísimos intérpretes que sin embargo se dan tantísima importancia, que salen de concursos y que tienen presumen de tener tanta vida interior y luego sin embargo son éxitos de media hora, ¿qué opina? ¿Ha cambiado mucho realmente? Bueno, yo creo que hay que separar entre lo que es un artista y lo que es una celebridad. El artista permanece y la celebridad probablemente tiene una vida efímera. En la medida de que esa celebridad está psicológicamente preparada para asumir su condición efímera, pues es un episodio más en la vida. De no estarlo, probablemente se va a gastar mucho dinero en psiquiatras. Pero sí le queda. Sí le queda. Pero hay que distinguir muy claramente entre lo que es un artista. Un artista es alguien capaz de cambiar, de transformar la realidad para ti. Y una celebrity es un episodio probablemente muy pasajero y que yo les recomendaría que no le den demasiada importancia, que lo disfruten, pero que disimulen. Sí. Bueno, José María Cámara, muchísimas gracias. Ayanta, tienes que traerlo más. Sí, pues claro que sí. Yo lo que quiero es veros a todos en la 3ª temporada de Billy Elliot, que acaba de empezar con un nuevo elenco maravilloso, y me acabo de enterar que usted no ha ido todavía, caballero. En el Teatro Alcalá de Madrid, pero Isabel y yo sí, ¿eh? No, yo no, yo he ido a West Side Story. No. Bueno, me dijeron que había muchas palabras. José María, yo he ido 2 veces y cada vez
y cada vez, decías eso de que la gente sale transformada, cada vez lloro como una magdalena. Los únicos que se asombran de las palabrotas que dicen los mineros, que no son tantas, ni mucho menos, son los papás. Los papás, sí. Los niños luego he comprobado que no consideran es para que la vida tanto. es esa. Y yo insisto, es que los niños y niñas que van a ver Billy Elliot bueno. Salen mejores. pasan dos cosas. De repente ven en el escenario protagonistas que son de su edad. Y también ven en el escenario como esos protagonistas se enfrentan a problemas parecidos a los que ellos sufren en su vida cotidiana, en su difícil transición de la infancia a la adolescencia, y ven soluciones. Claro. No, es necesario, de verdad, hay que ir a verlo. Muchísimas gracias. Nos vemos en Billy. Muchísimas gracias, y recordar el número al que pueden llamar para hacerse con esta colección de Movipress, 2 volúmenes con 60 canciones cada una, canciones de los 80. Apunten número, el 902 29 10 29, lo repito, 902 29 10 29. Se acaban, solo habían lanzado 100 unidades, a estas alturas no creo que quede ni la mitad, y recuerden los regalos, el reloj, el transistor y la bandera. Es La Mañana de Federico. Es Radio.